Cuando queráis comenzamos. Perfecto. ¿Está ok? Sí. Beatriz, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos los participantes en este webinar, que como sabéis, bueno, lo tenemos titulado como conocer las funciones en un departamento médico de la industria farmacéutica. Empezaré por presentarme. Soy Miguel Ruiz, el director académico del MBA Máster Industria Farmacéutica y Biotecnológica AMIR UDIMA. Y sin más, me gustaría presentaros a Beatriz Pérez. Beatriz, bienvenida. Es directora médica de Roche. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Miguel. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Bueno, si quieres aportar algo más, simplemente hacerte un pequeño perfil tuyo. Como veis, es directora médica de Roche, joven, brillante, hizo medicina y se especializó en hematología y pasó directamente, prácticamente después de terminar su especialidad, pues a la industria farmacéutica. Alguien la detectó y dijo, pues Beatriz puede ser interesante para nosotros, y desde luego no se confundió. Entró en Janssen como MSL y después como Medical Advisor hasta que estuvo 3 años, un poquito más de 3 años, ¿no, Beatriz? Hasta que pasó a Laboratorio Roche, a Roche, y empezó su carrera profesional aquí en España como Medical Advisor y después pasó a Estados Unidos a ejercer en una de las compañías que tiene Roche, es 100%, ¿no? Sí, De Roche. sí, pertenece al grupo, sí. Y bueno, la vuelven a requerir de España y ya en una posición muy, muy importante como directora médica desde 2019, si no me equivoco, Beatriz. Sí, 2019. Una carrera brillante que, bueno, queremos compartir tus experiencias y sobre todo tus visiones hacia dónde van los departamentos médicos y sobre todo el rol de los médicos que tanto necesitamos dentro de la industria farmacéutica. Sí, sí. Y luego, Miguel, contaré un poco mi visión, ¿no? Mis andanzas de cómo llegué a ese punto, que no fue fácil, y quizás cuáles fueron los motivos, ¿no? que me hicieron inclinarme por cambiar totalmente mi trayectoria laboral y pasar pues, de una labor mucho más asistencial bueno, pues a un departamento médico dentro de una industria muy desconocida para mí en ese momento. Y creo que va a ser muy bien recibido por muchos que están analizando, bueno, si tienen una oportunidad o si quieren tener una oportunidad en esta retadora industria farmacéutica. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen en qué va a costar. Como sabéis, tenemos en torno a 45 minutos. Voy a hacer yo una breve exposición sobre lo que es el máster, el programa, el MBA. Y después lo que vamos a hacer es tener la entrevista, vamos a hacer una especie de entrevista con Beatriz para, pues eso, que nos cuente sus experiencias y también un poco el objetivo de este webinar, que es qué funciones puede hacer o se hacen en un departamento médico y dónde tienen cabida los profesionales médicos. Y terminaremos con preguntas que me podéis hacer o que nos podéis hacer, perdonar, directamente en el chat. Yo iré recogiéndolas y al final si son para Beatriz, que serán todas seguro, pues se las lanzaré a Beatriz y yo las voy gestionando si os parece. ¿Vale? Pues comenzamos. A ver si esto funciona. Que supongo que sí. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué? Muy rápido, en 10 minutos, ¿por qué nace este programa? ¿Por qué nace el primer MBA europeo Pharma Biotech para médicos AMIR UDIMA? Primero, es claro, las compañías farmacéuticas necesitan profesionales médicos y especialmente, luego lo hablaremos, después de la pandemia, la medicalización de la industria farmacéutica es clave y se está potenciando y se potenciará mucho más en el futuro. Y sobre todo para formar médicos, para entrar en este sector farmacéutico y biotecnológico. Y tercero, posicionar el programa como un vehículo de entrada de los médicos a esta industria. Al final, el objetivo del programa es preparar o prepararos a los alumnos médicos para desarrollar vuestra carrera profesional dentro de una compañía farmacéutica o biotecnológica.
Y contamos con el apoyo de muchísimas compañías, en especial 6, y quiero dar gracias a Beatriz también, porque una de ellas es Roche, de la apuesta clara que hacen por este MBA y por el formar a médicos para pasar a la industria farmacéutica. Siempre que hagáis un programa, preguntaros qué diferencias tiene, porque si al final es un programa igual, pues podéis elegir el que queráis, pero si es un programa diferenciador y único, preguntar el por qué. Yo os voy a dar 10 de las que yo creo que son diferentes este programa. Primero, que es el primero para médicos. Os encontraréis mucho para jóvenes talentos. Yo he desarrollado dentro de la industria programas para jóvenes talentos, pero este va exclusivamente para médicos, que es la necesidad que tiene la industria farmacéutica actualmente. La segunda, y lo hablaré luego, es la focalización. Sé que muchos de vosotros, o casi todos de vosotros, estáis formados en lo que es conocimiento. Entonces, lo que hay que ir, este programa va un poquito más allá y va fundamentalmente a la visión, que es el siguiente paso. El poder ver el presente y el futuro que pueda ocurrir o acontecer en la industria farmacéutica. Y sobre todo el networking, una palabra muy manida, pero muy necesaria hoy en día para cualquier desarrollo profesional. Existen 2 niveles estructurados modularmente, el máster de 60 créditos y el MBA de 90. La formación es exactamente la misma, el único tema es que en el MBA se incluyen 12 meses de prácticas en una compañía farmacéutica que nosotros las gestionamos y son prácticas remuneradas. El cuarto es que hemos mezclado, ahora que estamos tanto con la pandemia, los streaming, nosotros creemos que debe ser algo intermedio. Es presencial para los residentes en Madrid y streaming directo, aunque el 40% del programa total es streaming directo. Las clases son grabadas, pero son grabadas únicamente a disposición mientras que dura el programa. Y lo entenderéis porque la industria va tan deprisa que posiblemente muchas de las clases y muchos de los ponentes, y Beatriz nos lo puede corroborar, pues tienen que cambiar sus propias presentaciones en meses. ¿Por qué? Porque esto está vivo. Y esa es la gran virtud que tiene este programa. El coste, creemos, y lo hemos hecho muy competitivo para poder incorporar a médicos. El altísimo nivel, diría yo, del profesorado. Entre ellos hoy vais a tener a Beatriz, que está con nosotros dentro del claustro de profesores, pero son 68 profesores del más alto nivel, desde exministros de Sanidad, exconsejeros, 20 directores generales, directores médicos, directores funcionales, personas que realmente han tenido éxitos y fracasos, han tenido todo en su vida profesional, pero tienen una larga experiencia en la cual lo ideal es transmitirla a los propios alumnos en cada una de las áreas claves que luego veréis que influyen en la industria farmacéutica, para tener una visión global de la industria. Incluye un programa de orientación al desarrollo profesional, que lo llevo yo personalmente, en la cual lo que se hace es orientar profesionalmente a los alumnos muy de cerca y a través de sesiones de mentoring individualizado para ver dónde está concretamente su desarrollo profesional dentro de la propia industria. La metodología innovadora, ahora hablaremos de ello. El número de alumnos limitado, esta es una de las cosas que queremos, 20 alumnos nada más. El próximo hacemos 2 sesiones, hacemos 2 ediciones al año y la próxima es el próximo 2 de noviembre. Y es un programa de referencia en la industria farmacéutica. Os comentaba lo de fundamentalmente la metodología innovadora. ¿Por qué? Primero es lo que os decía, lo que vamos es si veis en el desarrollo profesional, normalmente se va a trabajar competencias, conocimientos, habilidades, pero muchas de ellas se trabajan dentro de las propias compañías farmacéuticas. Es muy difícil adquirirlas a través de un programa de formación en este sentido. Pero sin embargo, la diferenciación que puede aportar este programa es crear vuestra propia visión de la industria farmacéutica a través de 68 visiones distintas, diferentes, pero con muchísima experiencia y muy competitivas. El 40% es adquirir visión global de la propia industria. Yo diría que un 20% es el networking, importante, un 20% es adquirir conocimientos básicos en áreas claves,
un 10% dar los mecanismos para profundizar en otros conocimientos que decidáis vosotros y un 10% obviamente también en competencias y habilidades, como os he comentado anteriormente. Si veis los programas generales MBAs, que algunos hemos desarrollado en nuestra vida profesional y personal, van muy dirigidos al pasado, o sea, van muy dirigidos a analizar el pasado para encontrarnos con el presente. Nosotros eso lo hemos cambiado. Lo que hacemos es analizar el presente, nos olvidamos del pasado, analizar el presente, pero sobre todo focalizarnos en qué creemos que va a pasar en el futuro. Eso es importante en este. Como os decía, el 60% es presencial para los que estén en Madrid, los que estén fuera de Madrid es 100% streaming directo, directo en este sentido, y este año vamos a proporcionaros la grabación, pero solo durante lo que dure el programa en sí. Bueno, como veis, son 83 masterclass con 68 ponentes. El siguiente que tenemos es el 1 de noviembre, termina el 17 de mayo del 2022 y será de lunes y martes. Luego, según va avanzando el programa, son semanas alternas. Al final son 83 masterclass dividido en 42 días. Cada día se hace 2 masterclass de 2 horas y media y como veis está formado el programa de la siguiente manera, a través de 9 módulos. Los módulos son los siguientes. Hay un módulo primero donde os introducimos en todo lo que es la industria farmacéutica, desde sus números a sus áreas, de productos de investigación propia, biosimilares, genéricos, vacunas, bueno, todo lo que creemos que es relevante en la industria farmacéutica y debéis de conocer de forma global. Hay un módulo 2 que lo que hacemos es analizar el Sistema Nacional de Salud, que alguno de vosotros lo disfrutáis y a veces lo sufrís, pero nuestra idea es conocerlo muy bien, pero sobre todo ver hacia dónde va. Porque los cambios se van a producir, se tienen que producir y nosotros tenemos que anticiparlos. Hay un módulo 3, Estrategia y Finanzas. Hay un módulo 4 que veréis todo el área comercial, marketing y ventas. Hay un módulo 5 que es un triple módulo que se focaliza en todo el área médica científica en este área. Hay un módulo 6 que lo que analizamos es toda la parte importante de acceso a mercado y relaciones institucionales. Y hay un módulo 7 de reto tecnológico, de revolución tecnológica, digital, big data, blockchain, o sea, todo esto cómo está influyendo y cómo influirá. Muchas veces, a veces no está influyendo, pero va a influir a cortísimo plazo muchísimas de estas disrupciones tecnológicas. Y al final hay un módulo 10 que es el proyecto final. Seguimos la metodología, como os decía. En la metodología rápidamente existe una lectura pre-masterclass, una lectura que normalmente los ponentes es una lectura retadora sobre algo que tenga que ver con el área que van a desarrollar en la masterclass. La presentación del ponente, esto es una especie de networking que para nosotros es importante, la hace un alumno para entrar en contacto con el ponente y poder descubrir de él muchas cosas desde un punto de vista externo. La masterclass en sí, de 2 horas y media, esto se sube directamente al portal del alumno para tener las presentaciones y cada una de las masterclass, de las 83 masterclass, requiere un examen. Es un examen de 10 preguntas, 4 alternativas, una correcta. Realizaréis lo que los hagáis 4 planes. Al final no es entrar en la industria farmacéutica y focalizaros en un plan médico, sino entender que es un plan financiero, entender y hacerlo, entender que es un plan médico y enfrentarlos a él, un plan comercial y un plan de acceso. Y el proyecto final es un lanzamiento de producto que presentaréis a un comité de dirección, pero todos ellos en grupo. Nosotros el trabajo individual ya lo entendemos poco dentro de la industria farmacéutica. ¿Sí? Lo que hacemos es trabajar en grupos y a veces no en uno. Beatriz me dice que sí, pero no solo es en uno, es en 10 grupos o en 20 grupos que tenéis que estar trabajando y esto al final es muy interesante el poderlo tener. Bueno, era rápidamente para que luego si me queréis hacer alguna pregunta estoy a vuestra disposición, pero vamos a entrar si queréis en lo que es la parte importante de este webinar
y es, bueno, pues a través de Beatriz empezar a conocer qué hacen en los departamentos médicos de la industria farmacéutica. Pero Beatriz, te me has anticipado antes, pero justamente es lo que yo quería, un poco que para empezar, pues sería interesante conocer tu historia, seguro que tu interesante historia como médico que decidió dedicarse a la industria farmacéutica y que actualmente desempeña un puesto muy importante como directora médica en España de una de las principales compañías farmacéuticas a nivel mundial. ¿Cómo fue tu Sí, historia? sí, es una historia un tanto peculiar. Primero de todo, gracias Miguel por invitarme a este coloquio, yo creo, ¿no? Porque es una cosa para mí totalmente informal y estoy feliz de poder transmitir mi historia a colegas, ¿no? Para que entiendan mejor lo que es la industria farmacéutica, entiendan mejor lo que es el departamento médico y entiendan mejor otros muchos departamentos, porque creo que la potencialidad que tiene un médico dentro de esta industria es infinita y es un poco yo creo que de lo que podemos hablar ahora. Por resumir así un poco mi historia, a ver, yo vengo de una familia de rama biosanitaria totalmente. Mi abuelo era farmacéutico, mi padre es farmacéutica, mi hermana es farmacéutica. Yo desde el principio estaba segurísima que quería hacer una carrera de ciencias y fui una enamorada de la medicina desde el minuto cero. O sea, que mi primera y casi única opción, que mi madre se tiraba un poco de los pelos, era hacer medicina porque yo quería curar a los pacientes. Y disfruté muchísimo de mi carrera, de mis 6 años de carrera. Luego hice mi MIR, empecé hematología en el Hospital Clínico San Carlos. Me gustó muchísimo la labor asistencial, disfruté mucho de las guardias, algunas muy duras, pero otras muy gratificantes. Pero sí que es cierto que había determinadas cosas del medio hospitalario que quizás no terminaban de engancharme o de encantarme. No veía muy bien, o sea, no veía una clara carrera de desarrollo. Yo era bastante curiosa, tenía muchas inquietudes, no solo en la parte científica, también en la parte de negocios. Es verdad que me rodeaba en un entorno, mis mejores amigos casi ninguno trabajaba en el hospital, casi todos trabajaban en empresas privadas. Y es verdad que yo terminé la residencia en un momento en el que las opciones laborables eran bastante escasas. Lo que se ofertaba sobre todo pues eran contratos cortos de guardias durante el verano y no lo veía del todo claro. Tuve muchísima suerte y el último año de residencia entró una nueva adjunta, porque justo hubo oposiciones que hacía un montón que no se abrían. Y esta adjunta, al principio de su carrera, había estado trabajando en Janssen, en la industria. Y un día pues me senté un poco con ella, ¿no? A tener un poco de esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo para que me explicase en plan, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Pero cómo me ves tú? ¿Crees que puedo tener las capacidades para entrar? Y bueno, me llamó la atención. Tampoco me lo supo explicar muy bien, si te soy sincera, ya había estado trabajando unos cuantos años ahí. Pero sí que es cierto que ya tenía un contacto dentro de Janssen y me dijo, bueno, pues nada, oye, elabora tu currículum, lo enviamos a Janssen y vemos un poco si hay alguna oferta, no hay, y bueno, pues prueba suerte. Yo, la verdad es que estaba muy respaldada, sobre todo porque es mi marido ahora. Mi familia pensaba que me había vuelto loca, ¿no? En plan de 11 años de carrera y ahora se va a una empresa privada, a un entorno distinto, pero yo tenía ganas de cambiar y tampoco lo veía como una oportunidad. Al final me iba a dar la oportunidad y en el caso de que no me guste, pues siempre tengo la opción de volverme, no veía mucho problema. Entonces, la verdad es que Janssen me abrió las puertas de par en par. Había muy pocos médicos en la industria en ese momento, era difícil. Sigue habiendo pocos, pero yo creo que ya hay alguno más, hay un poco más de conocimiento. Y aunque no había posición, me dijeron, bueno, mira, ya que estás interesada, vamos a darte la opción de empezar como MSL, que era como es una posición muy de campo, de visitar a los médicos y de estar, pues eso, muy cerca de los hospitales. Y vemos un poco cómo evoluciona. Y así empecé de MSL, de la parte de hematología, o sea que yo sí que me sentía fuerte, ¿no? Porque tenía todo ese conocimiento científico. Es verdad que desconocía qué es lo que se hacía en la industria farmacéutica, pero al menos llevaba conmigo, ¿no? Todo ese background.
Me pasé un año y empecé a enamorarme poco a poco de lo que hacía. Em, cada vez entendía mejor qué es lo que pasaba, ¿no? Cada vez me metía más un poco en el terreno también de negocio, porque quieras que no, estamos hablando de una empresa privada, y cómo podía aportar yo mi granito de arena y toda esa visión científica que tenía, ¿no? De haber tratado a los pacientes de primera mano, de saber verdaderamente qué es lo que sufren, de conocer en profundidad lo que son las enfermedades. Y poco a poco pues fui desarrollándome, me fueron dando distintas oportunidades. De MSL pasé a lo que en este momento se llama Medical Advisor. Eso es otra cosa que tienen que entender, que va a haber muchísimos nombres y mucha heterogeneidad además entre las distintas empresas. Ahora en el caso de Roche, por ejemplo, se llama Medical Excellence, que es un poco la persona que lleva toda la estrategia científica desde la oficina. Sí que visita clientes, sí que ve sí que ve a clínicos, sí que ve a farmacéuticos, pero está más basado en la oficina, dando una visión mucho más estratégica. Me encantó también, me gustó muchísimo, ¿no? Poner mi visión científica en todos esos planes médicos, planes comerciales, planes estratégicos que se estaban haciendo. Y bueno, pues y lancé varios productos, de hecho, que además el lanzamiento de los productos yo creo que es una de las épocas más bonitas, ¿no? En la que aprendes muchísimo, hay muchísima actividad, cada día tienes una cosa nueva que hacer y partes de cero, ¿no? Es como ese niño, ¿no? Para mí yo los llamo mis bebés, o sea, porque se han criado contigo, ya es el momento del nacimiento y que ven la luz y que puedes compartirla pues con el resto del mundo. Yo tenía muchas inquietudes también a nivel internacional, porque muchas veces la parte de desarrollo la tenemos en lo que denominamos los headquarters y no suele estar en España, aunque hay algunos laboratorios que sí tienen una parte de desarrollo muy potente, pero bueno, a mí me apetecía irme fuera y fue uno de los principales motivos por los que hice un cambio de una empresa a otro. Me moví de Janssen a Roche. En Janssen yo siempre digo que aprendí todo lo que soy hoy. Luego Roche me dio otras opciones de desarrollo. Y bueno, empecé en Roche como Medical Advisor, haciendo un poco lo mismo que hacía en Janssen, pero también se me presentó una oportunidad de llevar un equipo, de liderar el equipo de hematología. Que es algo ya totalmente distinto, porque no solo tienes que poner tu visión científica y tu visión estratégica, sino que también tienes que manejar a personas, que yo creo que es una de las cosas más complicadas que hay y en las que sigo aprendiendo todos los días. Me pasé en esa posición un par de años, codo a codo con la parte comercial, también entendiendo bien qué es lo que hacen ellos, ¿no? Qué es el tipo de estrategia, cuáles son las necesidades que hay desde la parte de comercial y cómo encajan, porque tú lo decías muy bien, o sea, al final aquí son equipos totalmente multidisciplinares. No podemos trabajar en el silo, tenemos que estar todo el día en contacto, todo el día en comunicación y dependemos los unos de los otros. Y en medio de todo el aprendizaje, pues me surgió una oportunidad en Estados Unidos. Nosotros tenemos una compañía que forma parte de Roche, que está basada en San Francisco. Y bueno, yo pues nada, cogí, me lié la manta a la cabeza y me fui para allá para lanzar un producto de hemofilia. Fue la verdad es que otra oportunidad maravillosa que me ha dado este sector, que creo que de otra manera hubiese sido muy difícil, porque como médico ejercer justamente en Estados Unidos es prácticamente imposible, porque tienes que pasar otra vez por todo el proceso, con lo cual sí que era una manera, ¿no? de poder trabajar allí. Aprendí muchísimo también. Aprendí también que en España nos infravaloramos mucho y que somos mucho más buenos de lo que nos creemos y que no hay tanta diferencia entre lo que hacen en Estados Unidos y lo que hacemos en España, pero bueno, fue una oportunidad profesional y personal increíble. Y luego, bueno, pues Roche me volvió a dar la oportunidad de un grandísimo reto, como es el liderar el departamento médico dentro de Roche. Así que nada, llevo en esa posición 2 años y medio, haré 3 años en marzo.
he vivido una pandemia, he vivido una reestructuración de toda la compañía, seguimos transformándonos porque efectivamente, como decías tú, hay que anticiparse, hay que mirar el futuro, porque el mundo está cambiando, la ciencia está cambiando y la industria farmacéutica tiene que evolucionar al mismo tiempo que evolucionan el resto de pilares. Y yo me presento, yo creo que como una enamorada del trabajo que tengo. O sea, nunca pensé que iba a acabar aquí. Como he empezado diciendo, a mí me encantaba el hospital y me encantaban los pacientes. Pero creo que la industria farmacéutica es un gran desconocido. O sea, siento que sigo haciendo medicina 100%. Siento que sigo ayudando a millones de pacientes, incluso tengo acceso a muchos más pacientes de los que tenía antes, pero simplemente ahora lo hago desde una perspectiva muy distinta. Cierto que, Beatriz, al final un colega tuyo, un director médico, decía, es ser médico en la industria farmacéutica, pero seguir siendo médico. ¿Qué se hace en un departamento médico? Tú como responsable, ¿cuáles son las responsabilidades? Vamos a ver primero de responsabilidades, si quieres, globales, y luego vamos a puestos o puestos donde se pueda integrar, bueno, todos los puestos que haya, porque hay muchos de ellos que pueden ser para médicos y otros para otros especialistas. Quizás me gustaría más empezar por cuál es la evolución que ha sufrido el departamento médico dentro de la industria, porque yo creo que ir al histórico es bueno. Inicialmente es verdad que quizás, ¿no?, el tener médicos en la industria era más para cubrir una necesidad, ¿no? La necesidad científica, la necesidad de dar soporte al departamento de comercial. El departamento comercial, digamos que era el que hacía la venta, pero muchas veces no tenía todo ese conocimiento científico, con lo cual tenías que tener a gente muy potente desde un punto de vista técnico, pues para ayudarte a desarrollar los materiales, para ayudarte a probar determinados materiales que salían, ¿no?, al mercado, o incluso poner en marcha ensayos clínicos fases 4, en su mayoría desde un punto de vista de país quizás pequeño, que no sea el headquarter, sino que sea una afiliada. Yo creo que hubo una transformación también hace unas décadas en la que el departamento médico ya se convirtió totalmente en un partner. O sea, no era un departamento de soporte, sino que ya estaba liderando las relaciones con las sociedades científicas, identificar las necesidades médicas que había en las distintas áreas, y poco a poco se fue posicionando y muy de la mano, como decíamos antes, del departamento comercial o el departamento de negocio. Y creo que ahora estamos entrando en una época, o ya hemos entrado hace tiempo, en el que somos un pilar estratégico. O sea, ya no es ni el dar soporte simplemente, ni el acompañar a comercial, ni el ser el partner, porque, bueno, normalmente te hablan más de tú a tú, ¿no? Los distintos stakeholders que llamamos nosotros, o sea, bien sean los farmacéuticos, bien sean los clínicos, las enfermeras. No solo es eso, sino que al final yo creo que tienes unas figuras con unas capacidades científicas y técnicas muy, muy potentes, pero al mismo tiempo gente con mucha curiosidad, con muchas ganas de aprender, es capaz de visualizar muy bien cuál es la estrategia. Yo siempre digo que en la industria farmacéutica no estamos vendiendo coches, o sea, no es una industria, estamos vendiendo ciencia, en cierto modo, o estamos poniendo esa ciencia, ¿no?, a disposición de la sociedad. Es una labor de muchísima responsabilidad, con lo cual ese departamento médico cada vez está adquiriendo más y más peso dentro de la propia organización. Si tuviese que dividir... Te diría, Beatriz, no solo que va adquiriendo más peso, sino ahora, hoy por hoy, casi es uno, por no decir, el que más peso puede tener ahora mismo en la industria farmacéutica. Esta historia me ha gustado mucho porque has posicionado muy bien un departamento médico donde los que habéis estado trabajando y ganando peso en esos departamentos, pero ahora mismo todo se hace con un departamento médico en la industria farmacéutica. Todo, y hablas del principio de la medicalización, ¿no?, que hablamos de... Es justamente eso, o sea, cada vez la ciencia está adquiriendo mayor y mayor peso, con lo cual necesitas gente con las capacidades técnicas y con las habilidades para desarrollar toda esa estrategia. Si tengo que dividir un departamento médico en bloques, grandes bloques,
quizás lo dividiría en 3 grandes bloques. Una parte sería lo que es el propio ensayo clínico, que sería la parte de clinical operations, donde tienes sobre todo a gente que se encarga del manejo del ensayo clínico, de la supervisión, de la monitorización, de la puesta en marcha de muchos de ellos. En nuestro caso, por ejemplo, es el departamento de global, a pesar de que los ensayos clínicos en España, pero trabajamos totalmente de mano dentro de todo el departamento médico. Tendríamos otra parte que sería más el License to Operate, que los denominamos, que son áreas del departamento que son 100% esenciales para que toda la organización funcione. Y estamos hablando de la parte de safety, o sea, de farmacovigilancia, pilar fundamental. Si no hay un buen departamento de farmacovigilancia y ese compromiso que con los pacientes y con los ciudadanos, no podríamos seguir operando como empresa. El departamento de registros es el que nos permite, ¿no?, hablar directamente con las autoridades sanitarias para poder registrar los fármacos y que los pacientes tengan acceso a esa innovación. Y el tercer pilar, la parte del License to Operate, sería la parte de quality, la calidad que tenemos nuestros ensayos clínicos, los procedimientos, cómo de complejos tenemos que ser, cómo de transparentes tenemos que ser, qué compliance tenemos que tener dentro de la empresa. Esa sería como la segunda parte. Y la otra sería más la parte del medical, que trabaja más codo a codo, de otros departamentos estratégicos, comercial, otros departamentos como puede ser el de acceso, el de Government Affairs, son los que realizan la parte de educación médica, son los que ponen en marcha estudios observacionales, ensayos clínicos, identificando las necesidades médicas que existen a nivel local, son los que están 100% en contacto con todos los partners que tenemos, como pueden ser los farmacéuticos, y serían como los grandes pilares. Beatriz, se te oye un poco entrecortado. Ah, pues... A ver cómo... Debe ser el internet. Me lo está diciendo ahora un... A ver, ¿ahora? A ver, vale, a ver. Intentamos... No, muy interesante. Yo creo que eso te hace un poco la estructura de un departamento médico de una forma en todos los sentidos. Luego hay otras áreas, ¿no?, que tenéis, no sé si estáis externalizados, pero las áreas de computación las manejáis vosotros también. Y pacientes que, bueno, están entredichos muchas veces. ¿Dónde está toda la gestión de pacientes con las asociaciones de pacientes, que a veces está dentro de los departamentos médicos o en otras áreas de la compañía? Muy interesante. El contenido, obviamente, es muy fuerte y cada vez más el contenido que puedan tener todo el tema del apoyo de los MSL, del apoyo de los medical advisors en este sentido. Dentro de esas posiciones, claro, me vas a decir todos, pero esto es muy general. ¿Qué puede ejercer un médico de profesión en esas posiciones que tú me estás? Miguel, ¿hola? Perdóname, pero es que te tengo totalmente perdido. No. A ver, ¿ahora? No me está funcionando. Estoy cerrando pestañas. A ver si es algo que tenga abierto. Adrián, ¿se me oye a mí en el webinar? Sí, también se entrecorta un poquito. Dame un segundito. También se entrecorta. Bueno, sobre todo que lo escuchen bien y... ¿No ves? Ahora, dice que hay muchísima interferencia. Ahora, intentamos. A ver, ahora, ¿se oye mejor? Vamos a intentarlo. No, Beatriz, te estaba contando un poco, bueno, ¿cuáles de estas posiciones crees que puede ejercer un médico, un profesional médico dentro de un departamento médico? A ver, para mí, desde luego, una de las mejores vías de entrada, y es
mi carrera dentro de la industria es entrar como MSL. O sea, creo que es un muy buen contacto para que puedas tener una visión general de lo que es la industria. Creo que además el estar tan cerca del cliente en el campo te puede dar una visión muy 360 grados. Hablo de MSL como hablo de otras tecnologías híbridas que se están instalando ahora mismo en la industria. En Roche, bueno, pues los antes estamos sufriendo una transformación. Hemos pasado de tener MSLs que eran totalmente médicas a unas nuevas figuras que se llaman Basic Journey Partners, PAPs, que tienen una doble visión, una parte muy científica y luego una parte, digamos, más comercial. Creo que para empezar, desde luego, y para hacerte una idea de si te gusta o no te gusta, o ver un poco cuáles son las actividades que hacemos, creo que serían las mejores opciones. ¿Qué hace un MSL? ¿Cuáles son sus responsabilidades básicas? Sus responsabilidades básicas son el contacto, sobre todo con los médicos, dentro de los... Que suelen tener una responsabilidad en torno a 70 médicos, ¿no? Más o menos, o 70 médicos. Que suelen tener una responsabilidad no sobre 80 médicos, clave. Efectivamente, no son todos los médicos, sino los que se consideran digamos, figuras más relevantes dentro de una área su responsabilidad es pues que esos médicos estén actualizados de cuáles son las novedades, poder identificar necesidades que pueden tener, gaps médicos que puedan existir en torno a ensayos clínicos, iniciativas de investigador que se puedan poner en marcha, compromiso totalmente con la educación médica de distintos hospitales y a nivel de las distintas comunidades, y sobre todo escoger insights, ¿no? Escoger dudas que pueda haber y que puedan ser resueltas por este departamento. O sea, al final son una de las figuras más importantes que tenemos, porque nosotros decimos que el paciente tiene que estar en el centro absolutamente de todo. El que más cerca está del paciente son los médicos y ellos están muy cerca de los médicos. Todo ese conocimiento tienen que ser capaces de darlo desde el campo a lo que es la oficina. Porque cuando hablas de campo, un poco lo que están alejados muchos médicos de nuestra industria están deslocalizados. O sea, los están deslocados y no están todos trabajando, sino que están normalmente Miguel, es que en función... No sé si soy yo, eres tú, cuál de los dos el que tiene la cosa, pero yo te oigo. Yo también, sí, debe ser. Se está oyendo un poquito mal. No sé por qué se está oyendo mal. No, decía, voy a intentarlo. Decía que cuando habla de campo, Beatriz, es que los MSLs en España normalmente en estructuras grandes están deslocalizados. O sea, están efectivamente, normalmente el territorio está dividido en X partes, suele ser 5, se divide en 5 grandes territorios y ellos cubren distintas áreas, de manera que su labor del día a día suele ser ir a los hospitales a, pues bien, o a cubrir necesidades de educación médica o a visitar a los médicos que tengan bajo su responsabilidad, pero no están en la oficina, están deslocalizados en los propios territorios. Y ahora un medical advisor, ¿qué hace? Un médico es... Los médicos, a diferencia, se oye muy mal, dice Giovanni, se está escuchando muy mal, sí. Podemos probar, si queréis, quitar las cámaras, a ver si por ahí puede cargar mejor. A ver, voy a ver. A ver, Miguel, yo ya lo he quitado. Tú sí, a ti se te ve fenomenal ahora. A ver, espérate, a ver si me deja. Bueno, adelante. No sé si... Vale, hablo. Beatriz, ¿sí? A ver. A ver ahora. Yo no, también... decía que al contrario de...
Al contrario que los MCLs, los Medical Advisors, como decía antes, hay mucha heterogeneidad con respecto al nombre, están en oficinas, están más encargados de lo que es la estrategia a nivel nacional del área terapéutica del que son responsables. De manera que, bueno, pues están mucho más cerca de los ensayos clínicos, ponen en marcha estudios intervencionales en algunos casos, en otros casos estudios observacionales, bien prospectivos o retrospectivos, ayudan a los investigadores con sus propias investigaciones y valga la redundancia, y eso con los IIS, que son las iniciativas iniciadas por el investigador, en el que nosotros hacemos de sponsor de dichas iniciativas, y luego muy de la mano de la parte de marketing, desarrollar cuál es la estrategia que va a haber de un área terapéutica y luego más específicamente, si te metes más en profundidad, de los productos que tenemos. Hay una parte también de mucha relación con el equipo de internacional, con el equipo de global, cual, bueno, pues hay que atender muchas reuniones, porque al final la estrategia global parte de estos equipos que están deslocalizados y normalmente pues en algunos casos se encuentran en Estados Unidos, en otros casos se encuentran en localizaciones en Europa, en nuestro caso es en Basilea, en una ciudad de Suiza, y la tendencia que hay ahora es de colaborar entre todos la estrategia, pensar en qué es lo mejor para los pacientes, pensar en qué es lo mejor para el área terapéutica y qué es lo mejor para la marca, y por supuesto intentar que los pacientes puedan beneficiarse de los tratamientos lo más rápido posible, que puedan tener acceso, o sea, que tienen un papel más estratégico a nivel nacional, mientras que MSL empieza teniendo un papel estratégico a nivel más local, más territorial. Por eso yo creo que de una manera natural, ¿no?, mucho más orgánica, el paso de MSL a Medical Advisor tiene mucho más sentido. A pesar de que, oye, hay muchísimos médicos que pasan directamente, o sea, con el gran conocimiento técnico que tiene el médico y todo lo que puede aportar, ¿no?, a esa estrategia, pasan directamente a Medical Advisor. Pero yo mi recomendación es que si hay oportunidad de pasar por MSL, si hay oportunidad de conocer, ¿no?, esas opciones del MSL y pasar un tiempo por esa posición, creo que es súper enriquecedora luego para el desarrollo dentro de la industria farmacéutica. No, y recalcar la formación que tienen tanto los MSLs como Medical Advisor de la posibilidad que tienen de asistir a los mejores congresos, los conocimientos, los últimos avances. O sea, realmente son personas que están a la última, a nivel no español, a nivel mundial, del conocimiento de la terapéutica, del producto, en este sentido, y los hace verdaderos expertos. No sé, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención al principio es eso, o sea, lo cerca que estás de la innovación. Yo en ese momento tenía información y acceso a un montón de nuevas moléculas que iban a ser el futuro, ¿no?, de la especialidad de los próximos 10 años probablemente, y yo estaba discutiendo bueno, pues eso, con los TAEs, ¿no?, con los top leaders a nivel mundial de un protocolo de un ensayo clínico, o cualquier problema que había habido en un ensayo clínico. Al final es tanto el MSL como el Medical Advisor el que está teniendo esas discusiones, y creo que eso es totalmente enriquecedor. Mira, te voy metiendo preguntas que me va haciendo ahora Antonio, me va haciendo una pregunta y creo que es muy importante porque confunden mucho los visitadores médicos con los MSLs y me pregunta, ¿en qué se diferencia la función del MSL con lo que hacen los visitadores médicos? ¿O es lo mismo? Sí, hacen una función muy distinta, pero también es cierto, y es lo que decía antes, que la industria está evolucionando a tener cada vez a gente en el territorio, en el campo, ¿no?, que tenga una base científica muy, muy sólida. Si pensamos en una industria farmacéutica mucho más tradicional, quizá lo que teníamos hace ya décadas, la principal diferencia era que el visitador médico no tiene conocimiento científico, o sea, básicamente está centrado en la venta de un producto, ¿no?, a través de estrategias de marketing.
Mientras que el MSL aporta toda la ciencia, ¿no? Es el que es conocedor totalmente de la patología, conocedor totalmente de este nuevo producto, del mecanismo de acción, de los ensayos clínicos, o sea, de toda la parte médica 100%. Sin embargo, creo que también la medicina está evolucionando, los perfiles de los médicos también están evolucionando y ahora cada vez los médicos piden más esa visión científica, ¿no? Entonces hay una tendencia y ahí yo creo que nos repetimos un poco, pero es esa medicalización que está viviendo la industria farmacéutica. Se necesitan más y más figuras con la parte técnica, con la parte científica, que puedan aportar valor a todos estos stakeholders y menos la parte de venta. O sea, la parte de venta cada vez prima menos. Claro. Si el producto es lo suficientemente bueno y lo suficientemente robusto y tú eres capaz de trasladar esa ciencia que hay detrás, la venta va a venir. Entonces, cada vez es más importante sobre todo la ciencia. La siguiente pregunta yo creo que la has contestado, porque sería, ¿por qué la industria farmacéutica necesita médicos? A ver, es que yo creo que, no, lo que hemos dicho antes, es que aquí no se venden ruedas, no se venden coches. Aquí lo que tenemos es ciencia, entonces, ¿quién mejor, ¿no?, que un médico con todo ese conocimiento que tiene de la parte científica, con toda la parte de experiencia que tiene también asistencial con los pacientes para poder transmitir esa ciencia? También es cierto que luego dentro de la propia industria el médico necesita seguir con esa curiosidad, seguir con esas ganas y seguir desarrollando habilidades que quizás no hemos trabajado, ¿no?, durante todos los años que hemos estudiado medicina, más la especialidad, etcétera. Entonces, tiene que seguir en constante evolución, o sea, no puede quedarse pasivo. Pero desde luego, como digo antes, como he dicho antes, creo que el médico es una figura fundamental y cada vez está en más posiciones de liderazgo porque es el lugar que ha de ocupar. Beatriz, ¿qué ofrece la industria farmacéutica a los médicos, además, obviamente, de estabilidad laboral, iba a decir, sistemas de compensación muy interesantes en este sentido? ¿Qué es lo que ofrece, además de esto, la industria farmacéutica? A mí quizás lo que más me llamó la atención es que, aparte de seguir con la parte científica, yo no quería, ¿no?, cuando me cambié no quería perder, decía, he estudiado 11 años de carrera, he hecho una especialidad que me ha costado una barbaridad, en la que he sufrido mucho también. No quiero perder esa parte científica, pero al mismo tiempo quiero desarrollar otras habilidades, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que da la industria. O sea, lo decías tú antes, Miguel, seguimos siendo médicos 100%, seguimos teniendo acceso a toda esa innovación, seguimos teniendo acceso a los pacientes, pero al mismo tiempo creo que nos convertimos en profesionales mucho más completos. Yo creo ahora sé hacerte un forecast, sé hacerte un plan estratégico quizá desde un punto de vista mucho más comercial, conozco mucho más cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, que decías tú, cuáles son los retos que tenemos de acceso al mercado. Me ofrece un ambiente multicultural, que a mí era algo que me motivaba mucho. Trabajo con gente de todo el mundo, te ofrece la oportunidad de tener experiencias internacionales, que en otros casos no lo tendrías. Entonces, creo que enriquece mucho, ¿no?, lo que es el perfil del médico y te mete en otras áreas desconocidas que te aportan muchísimo valor. ¿Y cómo ves la creación de un programa como este MBA, que bueno, en cierta manera es novedoso, es muy focalizado, es una inversión fuerte por parte de todos para formar a los médicos? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues que ojalá hubiese existido algo así cuando yo me metí en la industria, porque hay muchísimo desconocimiento. Yo llevo, abogando por esto, creo que todos los años que llevo en la industria. Creo que tendría que existir alguna parte dentro de la carrera o bien de la especialidad en la que nos contasen de verdad qué es lo que se hace en la industria farmacéutica, y creo que, bueno, pues este máster es esa herramienta, ¿no?, que se necesitaba para que los médicos pues también se enamoren de esta otra manera de hacer medicina y puedan entender bien
qué es lo que hacemos dentro de la industria farmacéutica como médicos y que quizás se nos quite un poco, ¿no?, esa etiqueta de que nos hemos ido al lado oscuro. Creo que no nos hemos ido al lado oscuro, creo que nos hemos ido a un lado muy, muy luminoso en el que hacemos mucha medicina y ayudamos a muchísimos pacientes. Mira, me pregunta un médico que está atendiendo, dice, ¿puede tener más demanda la industria farmacéutica para médicos con especialidades como neurología, cardiología, entre otras, que otras con un enfoque más generalista como médico de familia, medicina interna o pediatría? Yo creo que, a ver, depende mucho de la empresa, porque hay empresas investigando en distintas áreas. Por supuesto, siempre primará si buscan a un especialista en un área terapéutica, pero creo que cualquier médico, incluso sin especialidad, tiene cabida dentro de la industria farmacéutica. O sea, al final creo que lo que se busca es la capacidad, ¿no?, de poder entender lo que es medicina. Como médicos creo que todos tenemos esa capacidad. Y luego también se busca mucha versatilidad. O sea, hoy eres oncólogo y estás en un producto oncológico, pero a lo mejor se te necesita para un lanzamiento en, no sé, el área de oftalmología, y por el conocimiento que tienes o por tus capacidades, tendrás que ponerte a estudiar ojos y a entenderlo bien. Entonces, creo que hay un lugar para todos. Miguel, no sé si le hemos perdido. Bueno, Miguel. aquí hay otra pregunta que dice: ¿qué tipo de horario laboral se tiene como MSL o como Medical Advisor? A ver, no os voy a engañar, se trabajan muchas horas en la industria farmacéutica, pero también tenemos un horario muy flexible. Incluso antes de la pandemia, en mi caso, yo tenía varios días que podía teletrabajar, podía trabajar desde casa. Lo cual me daba mucha flexibilidad. Ahora, después de la pandemia, existe incluso más. Nosotros ahora mismo estamos implantando una forma de trabajo que hemos denominado Smart Working, en el que solo asistimos a la oficina cuando haya una necesidad de que el equipo se encuentre, y no anticipamos que eso vaya a ser más de un 20-30% de nuestro tiempo. Con lo cual, a ver, no sabría decir el horario fijo, pero creo que sí que hay muchas facilidades. Pero sí, se trabaja también muchas horas, tienes muchos eventos, y pues muchas veces tienes que viajar porque tienes que asistir a congresos que son internacionales, pero al mismo tiempo yo creo que es el yin y el yang, ¿no? O sea, también puedes estar trabajando desde casa, y hay pocos sitios que te puedes beneficiar de eso. Uh-huh. A ver, ¿me escucháis? ¿Me escuchas, Beatriz? Sí. Vale, es que se me había ido. Pregunta un asistente, seguimos con lo mismo. Me gustaría preguntar si con una carrera de medicina y un doctorado con mención internacional hay posibilidades de entrar en la industria, o si es 100% necesario, seguimos con la especialización. Yo creo que la has contestado ya muy bien, Beatriz. La especialización es necesaria. Tenéis cabida a todos. Os voy a poner un ejemplo. Actualmente en la edición 1 hay 2 personas que acaban de terminar medicina y ya están trabajando en la industria farmacéutica. ¿Vale? Entonces eso contesta, aunque lo que ha dicho Beatriz, que si se busca un oncólogo, pues se busca un oncólogo, obviamente, pero tenéis cabida absolutamente todos, y especialmente si tienes un doctorado, como pones aquí en este sentido, ¿no, Beatriz? Sí. O sea, creo que sí, vamos, que todo médico tiene cabida dentro de la industria. Y me preguntan otra, ¿y de cara a otras profesiones como biomedicina, también puede acceder a posiciones como MSL o dentro de Medical Affairs? 100%. Yo, vamos, 100%. No hay mejor contestación. Para daros una idea, mis estadísticas. Los MSLs actualmente no es más del 5% los que ocupan una posición de médico. O con una licenciatura de medicina. O sea, imaginaros ahí lo que se puede crecer en médicos y obviamente en otras profesiones, y especialmente profesiones, vamos a decir, más nuevas como la ingeniería biomédica en este sentido.
Dice una pregunta que todos están pensando, pero nadie se atreve a preguntar. ¿Qué se cobra en estos puestos? Pues le voy a quitar la contestación a Beatriz. Primero, la estabilidad es muchísima dentro de la industria farmacéutica. Y segundo, son muy competitivos. Tenéis muchas encuestas por ahí, pero os puedo garantizar que son muy competitivos. Y luego que no solo es salario, como dice Beatriz, es formación, son los mejores congresos, son beneficios sociales, coches de compañía. Es que es otro concepto a lo que puede ser un sistema nacional de salud y que puede compensar o en cierta manera un funcionario. Al final son funcionarios los del Sistema Nacional de Salud. Entonces, lo que diría es que es bastante, no Beatriz, es bastante competitivo. Creo que somos muy afortunados, sí. Exacto. Porque, bueno, este es un tema de costes, perdona que... Pregunta, tema de remuneración. Seguimos. ¿Es cierto que se cobra mucho mejor que como médico que trabaja en la sanidad pública? Mira, esto lo puedo contestar, sí. ¿No, Beatriz? Esta contestación la podemos hacer rápida, ¿no? ¿Es cierto que se cobra mucho mejor que como médico que trabaja en la sanidad pública? Sí. Sí. Pregunta, ¿cómo encaja la especialidad de farmacología clínica en todo esto? ¿A qué puestos puede aspirar un farmacólogo clínico? Pues a cualquiera, es un poco en la misma línea. Nosotros dentro de Roche tenemos varios farmacólogos clínicos en posiciones de responsabilidad, algunos de ellos como managers. Es un poco lo que comentaba antes, o sea, creo que lo que se está buscando es la capacidad, ¿no?, que tiene el médico de poder adaptarse a cualquiera de esas áreas terapéuticas que conocen. Por supuesto que, bueno, cuando eres especialista en una de ellas, pues mucho mejor. Pero la adaptabilidad es lo que está buscando y ese conocimiento de la ciencia, o sea que el farmacólogo clínico encaja a la perfección. Yo solo te pongo un ejemplo. Belén Garijo, presidenta a nivel mundial de Merck, es farmacóloga clínica española. O sea, yo creo que mejor ejemplo a dónde puede llegar es ese en este De hecho, sentido. yo creo que los farmacólogos clínicos fueron uno de los primeros que empezaron a valorar su papel en la industria farmacéutica, diría. ¿No? Yo también estoy Por de acuerdo. conocimiento, por los ensayos clínicos, estaban muy metidos en ensayos clínicos y empezaron, yo creo que muchos de ellos a través de los departamentos de Clinical Operations y luego de ahí se fueron pasando más a la parte de farma, de departamento médico, de departamento de marketing y como bien decías tú, o sea, y en puestos de responsabilidad a nivel mundial. Beatriz, no veo más preguntas y no te las hago ahora, pero me gustaría, bueno, que nos dieras algún consejo, que les dieras algún consejo a las personas o a los médicos que te están escuchando y que quieran trabajar en la industria farmacéutica. Yo les diría que si les interesa, si tienen curiosidad, que lo prueben, que creo que no tienen nada que perder. O sea, si no te gusta, luego puedes volver a tu labor asistencial, pero que si tienen esa curiosidad, que se den la oportunidad. Creo que el saber no ocupa lugar, con lo cual cualquier máster y cualquier visión general, ¿no?, de cómo funciona algo es enriquecedora. Que nunca sabes lo que te va a deparar el futuro, porque yo pensé que iba a pasarme toda mi vida trabajando en un hospital y al final me voy a pasar toda mi vida trabajando en la industria farmacéutica y que abran la mente, porque de verdad considero que es una opción y una opción de carrera muy buena, muy desconocida y que les va a abrir un mundo de oportunidades. Beatriz, voy a intentar dar la cámara ya para despedirnos. Bueno, lo dejamos aquí hemos hecho una hora, eran 3/4 de hora, hemos hecho una hora y nos gusta ser bastante puntuales, sobre todo, bueno, con los invitados y con las personas que atendéis al webinar. Os animo a todos a entrar en este mundo farmacéutico, que con pasión yo he vivido durante 35 años y sigo viviéndolo, y que os animo y que creo que es un futuro que tiene un desarrollo impresionante. Beatriz, muchas gracias por tu pasión, que eso anima a cualquiera, la verdad, y gracias por compartir con nosotros todas tus experiencias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, es un placer colaborar siempre con vosotros. Gracias a todos y un abrazo a todos.